Este es un comunicado urgente del Departamento de Supervisión Educativa. A las 8:45 de esta mañana, varias instituciones escolares del distrito comenzaron a reportar patrones de comportamiento inusuales entre ciertos miembros del profesorado. Lo que al principio parecía fatiga laboral, ahora apunta a algo mucho más grave. Si tu maestro ha mantenido los ojos completamente abiertos durante más de 72 horas seguidas, sin pestañear ni una sola vez, no te acerques. No intentes hablarle. Y bajo ninguna circunstancia, lo mires directamente a los ojos. Las señales iniciales son apenas perceptibles. Una profesora de literatura que fija la mirada en una página vacía por minutos. Un docente de química que no reacciona cuando un tubo de ensayo explota cerca. El primer día puede parecer simple distracción. El segundo, sus ojos comenzarán a reflejar la luz de forma antinatural, como si fueran de vidrio húmedo. Para el tercer día, notarás algo más inquietante, sus labios se moverán levemente cuando crean que nadie los observa. Murmuran una frase. Siempre la misma, pero demasiado baja para ser entendida. Esto no es insomnio. No es estrés. No están cansados. Ya no son ellos. Han sido suplantados por algo que imita perfectamente la forma humana, excepto por un detalle: no comprenden lo que ven. No sienten. Solo observan. En algunos casos, hemos logrado localizar a los verdaderos maestros. Estaban dentro del mismo edificio. Uno fue hallado detrás de los archivadores del aula de informática. Otro, en el compartimiento del generador eléctrico, en posición fetal. A una profesora de historia la encontramos dentro del gimnasio, comprimida entre colchonetas deportivas. Todos presentan los mismos signos. Los párpados, retirados con precisión quirúrgica. La boca, cerrada con hilo de origen biológico, presumiblemente humano. Los duplicados, como los llamamos internamente, siguen patrones. Tienen rutinas que puedes aprender a detectar. Si sospechas que uno de tus profesores ha sido reemplazado, sigue estos pasos al pie de la letra. 1. Comunica tu sospecha de forma silenciosa. Pasa una nota al administrador más cercano. No la escribas sobre papel rayado. Las copias sienten una atracción peligrosa por las líneas paralelas. 2. Si el profesor comienza a escribir en la pizarra con una caligrafía impecable, mira hacia otro lado inmediatamente. Lo que escribe no es un idioma humano. 3. La prueba definitiva: si en algún momento, el reflejo del profesor aparece en una superficie reflectante, una ventana, un espejo, pero su cuerpo real está girado en sentido opuesto. Cierra los ojos y cuenta hasta 7. El ente que lo imita no puede comprender la imagen que proyecta. Solo la reproduce. Lo que estamos enfrentando no es nuevo. Esto no comenzó esta semana. No el mes pasado. El primer caso documentado fue en 1987. Una profesora de biología dejó de pestañear. Nadie lo notó durante semanas. Se mantuvo en su puesto, trabajando incansablemente. Pero sus alumnos desaparecían. Uno por uno. Nadie investigó a fondo. Y cuando finalmente alguien lo hizo, ya era tarde. Hoy sabemos que ella sigue aquí. Nunca se fue. Y desde entonces, ha estado ascendiendo dentro del sistema escolar. Promoviendo a aquellos que muestran una concentración antinatural. Silenciosa. Inquebrantable. ¿Estás escuchando esto desde un salón? ¿Desde casa? Revisa tu propio parpadeo. Si no has pestañeado desde que comenzó este mensaje, pon la cabeza entre tus rodillas y espera. El momento de la transición viene acompañado de un sonido inconfundible. Los gritos. Siempre gritan, justo antes de que el cuerpo deje de ser suyo. La verdad es que no deberíamos estar diciéndote esto. Este video, esta transmisión, no fue aprobada por el distrito. Pero alguien tenía que hablar. Porque lo que está ocurriendo no es un caso aislado.
No es un brote extraño en una sola ciudad. Es un patrón. Y si estás viendo esto, es probable que ya estés dentro de él. Empecemos por algo que el sistema educativo jamás reconoció públicamente. En los últimos 38 años, al menos 121 reportes oficiales mencionan comportamientos anómalos entre docentes. La mayoría fueron clasificados como problemas de salud mental, estrés laboral o fatiga severa. Pero si lees entre líneas, las coincidencias son imposibles de ignorar. Ojos completamente abiertos durante horas. Falta total de reacción ante estímulos externos. Ausencia de necesidades biológicas básicas, comer, dormir, parpadear. Voz monótona, repetitiva. Como si leyeran desde algún lugar que nadie puede ver. En algunos casos, los registros desaparecieron. En otros, los testigos, también. Hay cámaras de seguridad que fueron destruidas. Grabaciones de reuniones del personal que nunca llegaron a archivarse. Informes médicos sellados por entidades que no deberían tener acceso a expedientes escolares. ¿Y por qué todo esto? ¿Cuál es el propósito? Te voy a contar una historia. Una que no está en ningún libro. En 1993, una escuela rural cerró sus puertas tras un incendio accidental. Oficialmente, no hubo víctimas. Pero entre los escombros se hallaron 14 pares de zapatos escolares perfectamente alineados. Ningún cuerpo. Ninguna ceniza humana. Un conserje que sobrevivió a ese incendio fue interrogado durante horas. Solo repetía una frase una y otra vez. Ellos vinieron a aprender, pero también vinieron a enseñar. No volvió a hablar nunca más. Murió un mes después, con los ojos abiertos. Secos. Reventados por dentro, como si algo hubiera intentado salir. Esta no es una posesión. No es un experimento militar. Lo que habita a estos falsos maestros no es humano. Son imitadores. Observadores. Seres que no sienten la necesidad de actuar, solo de presenciar. Están aprendiendo como somos. Y lo hacen a través de la educación. ¿Nunca te pareció raro cómo ciertos profesores parecen tener una paciencia sobrenatural? ¿Cómo repiten las mismas frases palabra por palabra, cada año, sin cambiar nada? ¿Cómo sus ojos parecen vacíos, incluso cuando sonríen? Hay una razón para eso. Están leyendo el guión que alguien más les dio. Si llegaste hasta aquí, es porque aún eres tú. Pero cuidado. Los síntomas no aparecen solo en los maestros. En los últimos años, hemos recibido reportes de alumnos que empiezan a mostrar signos de fijación ocular. Niños de primaria que ya no parpadean. Adolescentes que escriben símbolos en las mesas durante los exámenes. Estudiantes que se quedan de pie al final del día, simplemente esperando. Cuando se les pregunta qué están haciendo, responden: estoy esperando a que termine la lección. Pero no hay nadie en el aula con ellos. Algunos creen que esto empezó en una sola escuela. Otros aseguran que la primera no fue una maestra, sino un director. Pero hay un nombre que se repite en todos los informes antiguos. El observador original. Nunca se ha visto. Pero todos los que han investigado profundamente han terminado con la misma conclusión. Ella no pestañea, porque no necesita hacerlo. Dicen que lleva décadas en el sistema. Que se mueve de escuela en escuela, eligiendo a sus aprendices. Y que quienes la han mirado directamente, ya no recuerdan cómo era el mundo antes de verla. No hay forma de sacarlos, una vez entran. Lo único que puedes hacer, es resistir. Memoriza los signos. Evita los reflejos. No repitas las frases que escuches en susurros. Y, sobre todo, nunca te quedes a solas en un aula después del timbre. A esa hora, ya no están enseñando. Están evaluando. Fin del segundo módulo de instrucción. Prepárate para la tercera fase. Si el profesor que tienes ahora mismo está escuchando esto contigo, observa si pestañea.
En esta tercera etapa vamos a hablar de los métodos. Cómo ocurre la sustitución. Cómo alguien, sin darte cuenta, deja de ser humano. Porque si crees que esto es inmediato, que sucede en un solo instante de posesión o abducción, estás equivocado. No es un salto. Es un proceso. Un lento deterioro de la identidad, moldeado por algo que observa más allá de lo visible. Algo que ya ha encontrado la forma perfecta de esconderse, el sistema educativo. Todo empieza con una pregunta que no tiene respuesta. ¿Dónde está el profesor de ciencias que teníamos el año pasado? Te dicen que fue transferido, que renunció, que tuvo problemas personales. Pero nadie lo vio irse. Su casillero sigue con cosas dentro. Su taza de café aún está en la sala de profesores. Y un alumno asegura haberlo visto, parado frente al laboratorio, mirando hacia la pared durante toda la clase. Aquí es donde debes empezar a preocuparte. Cuando el tiempo dentro de la escuela deja de tener sentido. Cuando las paredes se sienten más cerradas. Cuando la luz fluorescente parece no cambiar nunca. Si alguna vez te has quedado después de clase, sabes a qué me refiero. Las escuelas cambian cuando no hay timbres. Se sienten vivas. Como si estuvieran esperando algo. Como si ellas también estuvieran escuchando. Y sí, eso también forma parte del proceso. Lo llaman asimilación pasiva. Al principio, la víctima solo se queda quieta por más tiempo del normal. Luego, comienza a imitar a otros docentes. Adopta frases que nunca usaba. Corrige conductas que antes ignoraba. Después, empieza a escribir símbolos. No en sus cuadernos. En los márgenes. En los pupitres. En la parte inferior de los mapas. Trazos simples, pero repetidos con precisión milimétrica. Algunos especialistas creen que es un lenguaje de programación. Otros creen que es una forma de invocación estructural. ¿Cómo detenerlo? Esa es la pregunta equivocada. No puedes detener algo que no entiende el tiempo ni la muerte. Pero puedes detectar cuando comienza. Los duplicados no toleran la imperfección. Un maestro auténtico se frustra, se equivoca, a veces pierde el hilo o duda entre explicaciones. Los falsos no. Todo lo hacen con precisión exacta. Como si leyeran una obra ya escrita. Nunca dudan. Nunca improvisan. Y nunca se detienen a mirar por la ventana. Últimamente, el proceso se ha acelerado. Ya no se limita al personal. Han empezado a usar a los alumnos como vehículos de expansión. Hay reportes de estudiantes que, tras quedarse a detención, salieron diferentes. Más callados. Más enfocados. Más obedientes. No porque entendieran mejor las reglas, sino porque ya no estaban aprendiendo. Estaban replicando. En una escuela del norte del país, un grupo de 8 alumnos desapareció durante una excursión al auditorio abandonado. Los encontraron 12 horas después, todos sentados en sillas, perfectamente alineados, mirando hacia el escenario vacío. Ninguno hablaba. Ninguno reaccionaba. Uno de ellos sostenía un cuaderno con esta frase escrita una y otra vez. Todos serán parte del personal docente. ¿Quién los estaba entrenando? Yo trabajé en una escuela como esa. Durante 4 años, creí que lo que sentía era paranoia. Pero el último día, antes de irme, vi algo. El reflejo del director, sonriéndome desde la ventana de su oficina. Aunque él estaba de espaldas. No sé cómo escapé. No sé si lo hice realmente. Pero si tú estás viendo esto, y todavía puedes pestañear. No confíes en el timbre. No confíes en los pasillos vacíos. Y, por sobre todas las cosas, nunca respondas en voz alta cuando escuches que alguien te llama por tu nombre desde un aula cerrada. Queda una parte más. Prepárate para saber qué se esconde detrás del sistema. ¿Y por qué, cuando termine esta transmisión,
Ya no confiarás en lo que ves al frente de la clase. Si has llegado hasta aquí, ya no estás simplemente informado. Eres un testigo. Y eso significa que ya estás en peligro. Porque la verdad no es lo que esperabas. No se trata solo de maestros reemplazados, ni de una entidad extraña escondida en los pasillos. La raíz de esto es la escuela en sí misma. No una escuela en particular, sino la idea de escuela. Un diseño arquitectónico y psicológico que no nació de la necesidad humana de educar, sino de una necesidad externa de observar. Piénsalo. Un edificio con entradas controladas. Horarios repetitivos. Escritura constante en pizarras. Múltiples testigos por aula. Supervisión jerárquica. ¿En qué otro lugar de la vida humana hay tal combinación de vigilancia, repetición y obediencia? No es coincidencia. Es un laboratorio. Desde su concepción, cada escuela ha servido como una celda de observación. No para estudiar a los niños, sino para estudiar el alma humana en su etapa más moldeable. En 1987, un ingeniero de audio encontró una frecuencia que solo se activaba en las escuelas. Una especie de pulso ultrasónico que variaba según la hora del día. Afirmó que no venía de ningún transmisor terrestre. 3 días después, desapareció. Su informe fue archivado bajo una carpeta marcada como vocalizaciones no humanas, sitios educativos. Es en este punto donde debes decidir. ¿Quieres seguir creyendo que esto es ficción? ¿O vas a considerar por un momento que toda tu vida académica fue parte de algo más grande? ¿Recuerdas a ese maestro que simplemente desapareció? ¿O al director que nunca parecía envejecer? ¿Recuerdas alguna vez haber visto a todo el personal parpadear al mismo tiempo? Dicen que, en el corazón de cada escuela antigua, hay una sala que no aparece en los planos. Una puerta sin número. Sin cerradura visible. En algunos lugares, la llaman la sala de replicación. En otros, simplemente, oficina de recursos humanos. Nadie entra allí voluntariamente. Pero una vez dentro, lo primero que se pierde es la necesidad de parpadear. Lo peor de todo no es lo que han hecho, sino lo que están a punto de hacer. Porque ya no les basta con observar. Ya aprendieron lo suficiente. Ahora quieren intervenir. Y la primera fase del protocolo ya está en marcha. Cambios súbitos en el currículo. Nuevos programas pilotos sin explicación. Instalación de cámaras con sensores térmicos en las aulas más antiguas. Todo esto es preparación para el reemplazo masivo. La fecha ya está establecida. 12 de septiembre, 2025. Ese día, todos los planteles del país harán una simulación de evacuación. Pero no será una simulación. Será la transición. El cambio definitivo. Alumnos, docentes, personal administrativo. Todos serán reconfigurados. No biológicamente, sino conductualmente. Ya no recordarán por qué fueron a la escuela. Solo sabrán que deben enseñar. Esta transmisión está prohibida. Ya nos están rastreando. Si la estás viendo, debes hacer 3 cosas ahora mismo. 1. Mira tu reflejo. Asegúrate de que tu cuerpo y tu reflejo se mueven al mismo tiempo. 2. Anota en papel liso una frase que solo tú conozcas. Guárdala. Si mañana no la recuerdas, ya no eres tú. 3. Haz pestañear a alguien frente a ti. No lo fuerces. Solo míralo. Si tarda más de 10 segundos, corre. Y un último consejo. La próxima vez que tu maestro entre al aula y diga buenos días con esa voz perfectamente medida, no respondas de inmediato. Mira sus ojos y pregúntate, ¿esto es enseñanza? ¿O ya empezó la réplica? Fin de la transmisión. Si puedes cerrar los ojos ahora, hazlo. Y cuenta hasta 7.